Bienvenidos y bienvenidas a Saudade, un espacio donde la psicología se convierte en una conversación cercana, real y transformadora. Somos Ana Zamudio y Nancy Cortés, dos amigas y terapeutas apasionadas por los temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal. Aquí hablaremos de los temas que más importan cuando se trata de la salud mental, desde la gestión de emociones, relaciones, autoestima y crecimiento personal, hasta herramientas prácticas para vivir con más equilibrio y conciencia. Si buscas respuestas, compañía o simplemente un momento para reflexionar y crecer, este es tu lugar. Así que prepárate un café, ponte cómodo o cómoda o alístate para hacer tus cosas y déjanos acompañarte en este viaje de autoconocimiento. Esto es Saudade. Bienvenidos. Nancy, pues estamos de regreso después de ausentarnos por un tiempito. Sí. Para hablar de un tema que creo que a todos nos toca, a todos nos ha sucedido, y es cómo afrontamos los cambios, ¿no? Y qué implican los cambios en nuestra vida, y vamos a hablarlos desde una teoría de la Gestalt, que es el ajuste creativo, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido como un cambio que tú consideras que fue un cambio grande en tu vida? ¿Y cómo sientes que lo transitaste, que lo navegaste? Pues han sido varios cambios que he tenido a lo largo de la vida, pero creo que a lo mejor uno de los más impactantes en cuestión de aprendizaje y de experiencia, creo que sí fue cuando me casé, porque cuando yo me caso, yo traigo todo un sistema de creencias o toda una forma de cómo funciona un matrimonio, de cómo funciona una pareja, con base a lo que yo viví, ¿no? Entonces, justo como yo traigo todo ese paquete conmigo de cómo deben de ser las cosas, y entonces trato de acomodar eso a mi relación, ¿no? Y entonces, obviamente hubo cosas que funcionaron y hubo cosas que no funcionaron. Entonces, yo entraba mucho en conflicto porque era como, a ver, esto tiene que ser de esta forma, ¿no? Si cada 8 días en mi casa se hacía el aseo, aquí también se debe de hacer como el aseo, ¿no? Si, o sea, aunque estudiando psicología, aunque sabía que las cosas funcionaban diferente, o sea, es imposible quitarnos este marco de referencia, porque es el que tenemos, o el que nos sirvió para entender el mundo, ¿no? Y nos ayudó a sobrevivir. Entonces, sí, yo trataba de aplicar muchas cosas de cómo funcionaban en mi casa o cómo me funcionaban a mí, y las trataba de acomodar a fuerza cómo funcionaban en mi relación de pareja, ya en la convivencia diaria, así como esto es de cómo tener que abordar una situación, cómo tener que organizar una situación, como mucho con base en lo mío. Y entonces, claro que entraba en conflicto en ese entonces con mi pareja, porque pues él también traía una base, ¿no? Y entonces ahí es donde no lográbamos a veces como pues sí, el común, ¿no? El que esos son tus mundos, tu mundo y mi mundo, pero no estamos construyendo nuestro mundo. Sí, como si este cambio lo hubieras atravesado como desde es que tendría que ser así, ¿no? O sea, según tú, las parejas son así, se tienen que comportar así, como hasta normalizado. Tú querías hacer eso, ajá. Y te encontraste con una persona que lo veía diferente, y entonces como que fue este choque, ¿no? Como de, culturas. Tú traes tu mundo, yo mi mundo. Sí. En lugar de decir, a ver, entonces, ¿qué tenemos nosotros para construir? Sí, yo hasta de broma siempre digo que cuando empezamos a vivir en pareja es un choque de culturas, ¿no? Porque justo cada quien viene con un mundo, ¿no? Y creo que la tarea es justo ir construyendo algo en común, ¿no? Como tú y yo, como que vamos a ir construyendo qué nos va funcionando, qué no nos va funcionando. Y tener a veces esa flexibilidad es complicado, ¿no? Porque, pues sí, cuesta trabajo como asimilar y ver lo que está en el presente, aquí y ahora. Sí. En tu caso, ¿cuál ha sido un cambio fuerte? Yo creo que un cambio fuerte que he enfrentado en la vida,
Bueno, igual, o sea, sí pienso como tú, ¿no? Cuando me dices cambio, pienso, bueno, es que toda la vida es cambio, ¿no? Pero bueno, tal vez un cambio que sí fue como de, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué es esto? Fue cuando fui ser mamá. De hecho, hasta estaba pensando, ¿cuál digo? Si ser mamá de primer hijo o ser mamá de mi segunda hija, porque los dos fueron cambios muy fuertes, pero voy a hablar del primero, ¿no? Porque al final, pues no sé, o sea, mi pareja, Chan y yo estamos como, pues en una homeostasis, en una zona de confort, ya sabemos cómo ser pareja, ya sabemos cómo funciona nuestra casa, nuestras amistades, mi vida profesional, mi cuerpo, mi salud, y de repente ser mamá te cambia todo, porque literal te cambia todo, ¿no? O sea, yo pensaba, es que te cambia tu cuerpo, te cambia tu físico, te cambia tus niveles hormonales, te cambia tu salud emocional, o sea, te mueve todo tu mundo físico, neurobiológico, emocional y de relaciones, ¿no? Porque de repente el tiempo que tenías, por ejemplo, para invertir en tus amistades, en tu familia, cambia. Y es natural, o sea, porque un recién nacido requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es que ya no sean importantes las demás cuestiones en tu vida, pero hay una cuestión que se vuelve urgente, ¿no? Y entonces mueve todo, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, como ser flexible para saber que no vas a ser la misma amiga, que no vas a ser la misma hermana, que no vas a ser la misma hija, que no vas a ser la misma esposa, porque hay como un nuevo rol en tu vida, porque ahora también eres mamá, y entonces todo lo demás lo sigue siendo, pero se reacomoda, y que no solo lo reacomodas tú, sino que también lo reacomode tu entorno, o sea, que tu entorno también acoja el cambio, es complicado, o sea, creo que ese ha sido uno de los cambios más complicados que he atravesado en la vida. Y aparte es un rol que no sabes cómo es hasta que lo vives. Y es un rol que requiere como un montón de atención, ¿no? Un montón de tu tiempo, un montón de tu energía. No es como otros roles que a lo mejor solo vas y lo haces unas horas o un tiempo, ¿no? Aquí es un rol permanente, ¿no? Sí. Donde no puedes dejar de ser. Una vez que ya lo eres, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces eso implica toda una transformación y un acomodo de cosas que a veces hasta cierto punto yo creo que llegas a conflictuarte, ¿no? Porque es como esto está ocupando tanto de mi vida, que ¿dónde están estos roles que a veces se extrañan, ¿no? Mi rol de mujer, de profesionista. Sí, que creo que, o sea, como para irnos adentrando al tema de los cambios que queremos hablar, son estos cambios que son tan grandes que necesitas reencontrarte, ¿no? O sea, como hay algo en tu vida que se movió tanto que necesitas volver a verte a ti para encontrar quién eres ahora, ¿no? O sea, como que son cambios que de alguna forma permean tu identidad, ¿no? Como el ser pareja, cuando te diagnostican una enfermedad grave, incluso pienso, ¿no? Como personas que por algún desastre natural pierden su hogar, o sea, como pérdidas grandes, pérdidas de seres queridos que eran muy significativos para tu vida, o sea, son cambios que permean quién eres, o sea, que como que dices, ya no sé quién soy, ¿no? Como sin esto, sin esta persona, sin este rol en mi vida, sin este rango, sin este estatus, no sé cómo estar, ¿no? No sé quién soy, ¿no? Sí, creo que acabas de tocar un punto bien importante, Ana, porque como todas esas cosas van siendo y van construyendo parte de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿no? Cuando dejas de ser algo para ser otra cosa, eso exige como un reacomodo, ¿no? Y a veces cuesta trabajo dejar eso que eras antes, ¿no? Porque cuesta trabajo, no sé, en el caso de cuando se rompe una relación o un matrimonio, es como yo era la esposa o el esposo de, yo era el papá, yo era la familia, ¿no? Y ahora como hacer ese cambio de ¿quién chingado soy ahora, no? Porque ya no está eso que me daba estructura, que me daba identidad, ¿no? ¿Quién soy yo sin, no sé, sin mi padre? ¿Quién soy yo sin mi mamá? ¿Quién soy yo? Como si son cosas que vienen a impactar, porque todo eso va formando parte de quiénes somos. Entonces, cuando eso deja de estar, entonces sí viene algo que se mueve internamente y que hay que volver a acomodar, ¿no? Entonces eso exige un ajuste en nosotros, ¿no? Y creo que podríamos, o sea, como poner, ok, ¿qué tendría que pasar, no? Como que hay un cambio grande que me mueve, que mueve mi identidad, que requiere un ajuste. Y entonces pues necesito ver qué está pasando, como un poco leer el presente, ver mis recursos y dar respuesta, ¿no? Como que
si lo vemos así, pues como, pues sería simple atravesar los cambios. Pero en realidad se complica la cosa porque traemos una historia, ¿no? Nos contamos una historia de quién soy, quién debo ser, cómo debo responder. Y creo que lo que sucede y lo que vemos en nuestra propia vida y también en las vidas que acompañamos es como cuando no respondes al cambio desde el presente, sino o desde lo que debería ser, como desde este futuro, o como desde quien siempre he sido, ¿no? Y entonces como, no sé, yo pienso, ¿no? Como yo soy una amiga muy generosa, ¿no? O era una amiga que tenía mucho tiempo para sus amigas, o sea, que priorizaba mucho a sus amigas, ¿no? Y entonces te necesito ver, voy, y, o sea, como así, como muy disponible, ¿no? Me convierto en mamá y el tiempo se reduce, o sea, pero es que es una realidad, no es que, ¿no? O sea, es una realidad que momentánea, ¿no? O sea, pero sí cambia la vida, ¿no? Y entonces ya no sé ser amiga, o sea, como que no puedo ser esa misma amiga aunque quiera, ¿no? Y entonces aunque lo intente y así hay como mucho sufrimiento en, ya no sé cómo ser tu amiga, ¿no? O sea, como no puedo ser la amiga que fui porque ya no me alcanza, ¿no? Y entonces aunque lo intente, aunque quiera, ya no. Y si no haces el ajuste, ¿no? Como de ver, bueno, ¿de qué otras formas podemos ser amigas, ¿no? O establecer la amistad, te quedas como en este sufrimiento de intentar ser algo que ya no puede ser, pero por intentarlo entonces igual empiezas a sacrificar otras cosas, o sea, como que no se da esta flexibilidad de la que hablamos de, ok, ¿cómo respondo en tiempo real, ¿no? A lo que se me está presentando? Sí. Y eso como cuando vas haciendo como un poco de conciencia, ¿no? De ya no puedo ser la misma que era con estas amigas que a lo mejor aún no tienen hijas o hijos, ¿no? Ahora que, ¿cómo le hago, no? Entonces sí se tiene que hacer como todo este ajuste. Pero pienso a lo mejor un poquito más también en, no sé, cuando una persona no es tan consciente de eso, ¿no? Voy a poner como un ejemplo que se me vino ahorita a la mente. No sé, alguien que vivió en un entorno, y estoy pensando en una paciente, ¿no? Como en un entorno donde había gritos y sombrerazos todo el tiempo, donde, no sé, todo el tiempo había discusiones, incluso violencia, ¿no? Y entonces, imagina como un niño pequeño, una niña pequeña, estar vivenciando estas cosas, ¿no? Entonces, como un mecanismo de sobrevivencia, vamos a ponerlo así, ¿no? A lo mejor esta niña aprendió, porque tenía tanto miedo cuando había gritos y sombrerazos en casa, que lo que hacía era como irse a esconder abajo de la cama y taparse los oídos, ¿no? Entonces, para no escuchar y poder soportar tanto tiempo esta situación, ¿no? Entonces, haber hecho este ajuste de corriendo a su camita o abajo de la cama y taparse los oídos fue un ajuste que ella necesitó hacer para sobrevivir como a ese entorno tan caótico o así, ¿no? Y entonces, obviamente esa persona crece, ¿no? Esa niña crece. Y entonces, eso en ese momento le ayudó. Pero después se topa que cada vez que está ante situaciones estresantes, justo es como entra en pánico, ¿no? Entra en ansiedad, ¿no? De saber que vienen gritos y sombrerazos, o a lo mejor ya no son gritos y sombrerazos, pero cualquier situación que a ella le detone como esta sensación de estamos en peligro, hay ruido, entonces viene esta sensación de, no sé, de entrar en pánico, de donde el nivel de ansiedad es muy intenso, ¿no? Entonces puede que hasta acabe en un ataque de ansiedad, o en huir, o en correr, o no saber, o sentirte que no puedes estar en este lugar y tienes que salir corriendo, ¿no? Entonces, fíjate, lo que en algún momento le hizo como sobrevivir, como ahora ya no le está ayudando, al contrario, está sufriendo por cómo está respondiendo a esta situación. Pero a lo mejor no es consciente todavía de ese proceso, ¿no? Entonces, justo es como ir viendo que ahora ya no es una niña, ¿no? Que ahora ya tiene más recursos, que ahora ya no hay gritos y sombrerazos, que ya no es la misma situación, ¿no? Entonces que ahora hay otras formas de, no sé, de aguantar cuando una situación se pone como fea, ¿no?
Entonces, sí es un tema como de ir tomando conciencia desde dónde estamos respondiendo, ¿no? Y a lo mejor no estamos haciendo un ajuste, más bien estamos haciendo como algo que aprendimos a hacer para sobrevivir en ese momento, pero que ahora ya no está siendo necesario porque ya no es el mismo lugar, porque ya no son las mismas circunstancias, porque ya no somos los mismos tampoco, porque ya somos adultos quizás. Sí, sí. Y creo que lo que manda es la realidad, porque en realidad en ese momento fue un buen ajuste, porque Sí, como niña, ¿qué claro. más podía hacer, no? Pero hoy la realidad cambió, porque ni yo soy ya una niña, ni estoy ya en esa casa donde no tengo posibilidades, ¿no? Y entonces tengo que darle respuesta a lo que está sucediendo, ¿no? Como la realidad manda, o sea, mi respuesta tendría que ser a lo que ahora sucede, ¿no? Sí, como en aquí tiempo ahora. presente. Exacto. Y esto que dices me encanta porque creo que es como el problema de nuestra resistencia al cambio, ¿no? Como lo que en algún momento fue un recurso, hoy se convierte en un obstáculo. Pero también pienso, cuando lo empiezas medio a ser consciente, el miedo que da soltar tu recurso. Porque fue un recurso que me sostuvo años, ¿no? Y entonces cuando de repente empiezo a ver que ese recurso ya no me sirve y que tengo que hacer otro recurso, como que dar ese salto de suelto este recurso en lo que hago un nuevo recurso, da mucho miedo. Y es justo el proceso de crecer, ¿no? Es el proceso de crecimiento, pues sí, el proceso de crecimiento, ¿no? Pero esa incertidumbre de cómo le voy a hacer, pero al mismo tiempo una confianza de saber que puedo hacer un nuevo recurso, es lo difícil. Y creo que por eso muchas veces no soltamos nuestro recurso, ¿no? Sí. De inicio porque lo tenemos en consciente, ¿no? Pero cuando empiezas a hacerlo consciente, da miedo. Y entonces a veces nos escudamos como en, pues yo así soy y ni modo, ¿no? Sí. O, pues este es mi tema, ¿no? Y creo que hasta nos perdemos de muchas oportunidades en la vida y de repente estamos escogiendo cosas, es que quiero decir pinches, pero no sé, como que no nos abonan, ¿no? O sea, incluso como este tema de, pues, ¿por qué repite el patrón, no? Pues porque es lo conocido. Y si no suelto mi recurso, pensemos en esta persona, igual y le sería más cómodo relacionarse con una pareja que grita y da sombrerazos y yo recurrir a mi recurso, que estar con alguien que no grita, que se acerca a mí, que quiere enfrentar los conflictos dialogando. Y entonces donde, claro, que si tú llegas conmigo y vamos a hablar y yo hago esto, pues va a ser como una respuesta fuera de lugar, ¿no? Entonces ahí mi recurso no cabe, entonces como que de repente sería más cómodo quedarme en lo conocido, pero ¿cómo se dice como de otra forma? O sea, nuestra mierda. Sí. Y eso es bien duro y es bien triste y es bien complicado, ¿no? O sea, como, ¿por qué lo elige? Pues porque no quiere soltar el recurso. Y entiendo el miedo a soltar el recurso, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es nuestra comodidad, ¿no? O sea, en estos ejemplos, bueno, el ejemplo que yo te puse al inicio es como, pues esto es lo normal, ¿no? Esto es lo cómodo, o sea, como, ¿por qué chingados voy a hacer algo distinto, no? Y aparte uno cree fervientemente que así funciona o nos funcionan las cosas. Y sí, ¿no? Porque tú lo crees, o sea, lo crees y estás ahí, pero al mismo tiempo estás sufriendo. Porque sí estás sufriendo. O sea, sí dices, es que, ¿por qué voy a hacerlo diferente? Sí. Pero sí lo quiero hacer diferente, porque acá estoy mal. Sí, o sea, claro. Esto no... Sí. Algo de ti sabe que no está bien y que no te estás sintiendo bien y que lo tendrías que hacer diferente, pero igual y algo no se termina como de acomodar o ni siquiera sabes cómo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo diferente. Y eso es lo que da miedo, porque ahí es donde te aferras a este recurso y pues el amor siempre estamos en nuestra mierda, porque no sabemos cómo hacerlo diferente. Porque justo como dices, ¿no? Cuando llega alguien que a lo mejor no da gritos y sombrerazos, es como, ¿y aquí qué? ¿No? ¿Aquí qué se hace? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, es como complejo dar ese salto de fe, de no saber cómo hacerlo, pero quererlo hacer diferente y querer explorarlo, ¿no? Que claro que lo cómodo es regresar a nuestras conductas que aprendimos, que nos ayudaron y que nos sostuvieron en cierto momento, y que aunque sabemos que ya no nos están funcionando,
Porque aparte si empezamos a sentir toda esta incomodidad, ¿no? De sí estamos bien, pero no tan bien, como, ¿sabes? Se siente como ese de, hay cosas que están bien en tu vida, pero que no se terminan de sentir bien y de acomodar eso, porque es eso, ¿no? Como que a ti mismo no te engañas, ¿no? O sea, hacia afuera pues podrías, pues mira, pobre que le tocó a una persona que es un poco violenta, pero mira qué fuerte es porque lo aguanta, ¿no? O sea, como en el caso de esta persona, ¿no? Que estamos planteando. Y tú puedes decir, no, sí, o sea, si nomás es a ratos, o sea, tú hacia afuera puedes dar un discurso de, no, o sea, yo lo tengo a control, yo estoy bien y así, pero a ti mismo no te engañas, o sea, tú sabes que no estás bien ahí, o sea, que tu cuerpo te reporta que aunque es conocido y sabes cómo enfrentarlo, no te gusta. Claro. O en el caso, por ejemplo, que mencionabas ahorita de ser mamá, ¿no? Es como a lo mejor hacer miles de, no sé, de esfuerzos para que tú siguieras siendo la misma con tus amigas, ¿no? Entonces, así como partirte en pedazos de, sí, no voy a abandonar esto de mi vida porque esto me gusta, entonces sigo con lo mismo y no hago como este ajuste de, no, o sea, necesito tiempo, necesito descansar, necesito no contestar mensajes, necesito... No, o sea, es lo que necesito y a veces no nos partimos y hacemos un montón de cosas para seguir sosteniendo algo que ya se vuelve insostenible, ¿no? Sí, y que cuando te abres, voy a decirlo así, pero como cuando te abres a la experiencia o como al responder en este momento a lo que sí está pasando, descubres que también ahí hay algo, ¿no? O sea, como cuando sueltas y dices, bueno, ok, no voy a ser esta amiga, tampoco sé qué amiga voy a ser, pero vamos a ver qué pasa si nos relacionamos desde lo que sí puedo dar, ¿no? O desde lo que ahora te necesito pedir y antes no te había pedido, ¿no? Como una nueva forma, descubres nuevas cosas. El proceso duele porque a la par que descubres nuevas cosas también pierdes cosas, ¿no? Eso es lo que te digo. O sea, también yo te podría decir, hay amigas que perdí o con las que perdí contacto, o con que ya no es lo mismo, que sí te queda como esta sensación de nostalgia de, ay, ¿te acuerdas cuándo? Sí, me acuerdo, pero ya no somos esas, pues no, ya no somos esas, ¿no? Sí. Pero somos otras, y en ese ser otra, también he encontrado otras nuevas amigas, como en esta nueva etapa, que también me acompañan bien padre, o sea, como, pero ha implicado eso, como abrirte a la experiencia, descubrir nuevas formas, y algunas también perder. O sea, sí ha habido cosas que sí has tenido que soltar y que dolió soltar, ¿no? Sí, exacto. El ajuste creativo, por decirlo así, el ajuste que nos hace sentir vivos, implica pérdidas. Implica incluso pérdidas de quienes fuimos, de quienes estuvieron en ciertos momentos. No, porque sí, en ese proceso vas a perder personas, porque ya tu vida dejó de sincronizarse con esas personas, ¿no? Entonces también como a veces nos resistimos a perder eso, ¿no? Por eso da miedo hacer otras cosas, hacer cambios, tomar decisiones, ya no, porque creemos que eso que nos sostenía es como, ¿y ahora qué me va a sostener? ¿No? Y entonces así me daba poquito amor o así no sé qué, pero es lo que me sostenía, ¿no? Entonces es esto de como no me abro a ver qué más hay, ¿no? Entonces me aferro a esto, ¿no? Y a veces por eso cuesta trabajo como eso, porque sí, también hay que enfrentar pérdidas, incluso una pérdida de nosotros, de enterrar versiones que a lo mejor ya no van con el contexto que estamos viviendo, con las personas que estamos siendo. Sí, a mí me gusta pensarlo como si fueras, o sea, no somos unas computadoras, pero como que se actualiza tu sistema operativo, ¿no? O sea, como eso que antes eras ya es viejito, o sea, como que ya no, si lo sigues usando, ya no va a funcionar igual, con la misma velocidad, ya no va a correr igual, ya no se va a disfrutar igual. Si te permites actualizarlo, hay nuevas cosas, descubres nuevas formas, nuevas posibilidades, pero sí hay cosas de la versión viejita que ya no están en la nueva. Y que te quedas extrañando o añorando, pero también creo que las puedes integrar desde agradeciendo que eso viví, que eso fui. No deja, o sea, no porque no duela, sino sí creo que cuando te avientas hay más plenitud en lo que empiezas a descubrir ahora, ¿no? Sí, hay cosas que ya no caben en su nueva versión, ¿no? O sea, que ya no hay forma, o sea, ya aunque lo extrañes, lo añores, hay esta nostalgia, como ya no cabe, ya no hay espacio como en mi vida para eso que antes sí, ¿no?
¿no? O sea, cuando sí te empiezas a abrir, a caminar hacia lo distinto, hacia tomar decisiones que te dan miedo, pero te vas aventando como un poquito, sí, después te cachas como que no, esto que hacía antes ya no hay forma, o sea, no hay forma de que yo regrese a eso, ¿no? Sí, sí. Es interesante cuando te abres, Sí, sí. cuando das ese saltito de fe. Y pienso también como lo complicado que es resistirse, ¿no? Porque al final, aunque te resistas, la vida es movimiento, o sea, la vida va a cambiar. Aunque te resistas, tú puedes decir, no, nada va a cambiar. Va a cambiar, aunque no le eches todas tus ganas, ¿no? Entonces pienso, o sea, ahorita me pensé como en un caso que, bueno, cercano, ¿no? Se muere la abuela y entonces, pues hay una tía o una mamá, ¿no? O sea, alguien en la familia que dice, no se preocupen, nada va a cambiar. Vamos a seguir como si estuviera la abuela. Y entonces esta persona asume el rol de la abuela o intenta asumir el rol de la abuela siendo la que organiza, o sea, la que ahora en mi casa va a hacer todo, yo voy a hacer lo mismo que la abuela, cuando no es la abuela. O sea, cuando ella tiene su propia vida, tiene su propia familia, sus propias obligaciones, su propia edad, porque pues tampoco tiene la edad de la abuela, ¿no? No eres una persona jubilada que tenía todo el tiempo libre de la abuela, pues para estar con los nietos, ¿no? Y entonces quiere como hacer lo mismo que hacía la abuela, porque no se preocupen, nada va a cambiar en nuestra familia. Y entonces ahí es como cuando dices, suena lindo, y sí, a todos nos gustaría que nada cambie frente a esas cosas en la vida, frente a cuando me dicen que tengo una enfermedad, frente a cuando se muere un ser muy querido, frente a cuando pierdo un trabajo, me encantaría que nadie cambie, pero la realidad es que sí va a cambiar. Y resistirme al cambio va a generarme mucho sufrimiento. Sí, es curioso porque cuando te resistes al cambio y haces esto, que al final es un ajuste también, ¿no? Puede ser que el dolor se aminore, ¿no? O sea, se aminore un poco porque sí, todo está igual, ¿no? Como hacemos estos esfuerzos en... Puntualizaría, se aminora al principio. Exacto. Y a lo que iba es que se aminora, pero se prolonga. O sea, es como, no duele tanto, pero ese dolor sigue doliendo, nunca termina de recuperarse porque te estás resistiendo a aceptar algo que es inevitable, ¿no? O sea, entonces entre más resistencia, entre más ajustes hagas para sostener que todo está igual, que nada ha cambiado, sí, claro, no se siente tanto el madrazo y el dolor, o no te rompes inmediatamente, pero entonces es como estar en agonía, porque es leve pero constante, no terminas de sentirte bien, no terminas de pasar otra cosa, no terminas de asimilar la pérdida, no terminas de elaborar lo que ha pasado. Entonces está cañón. Sí, creo que el ejemplo perfecto es también como cuando tú en relación de pareja sabes que ya no hay lo que había, ¿no? O sea, que el amor se acabó, se agotó, no se actualizó, o sea, que ya no nos hacemos bien, ¿no? Que ya no queremos estar juntos, pero qué miedo no estar juntos, y te quedas, ¿no? Y como que haces todo y finges que nada pasa, ¿no? Y hacia afuera tal vez proyectas ser una pareja bonita, pero por dentro la familia, vacío, ¿no? O nos quedamos por los hijos, ¿no? Sí. Pero en realidad ya ambos están vacíos, ya no hay nada en realidad, ¿no? Y ahí sostiene. Y hay mucho dolor, o sea, y el dolor prolonga hasta que, pensemos, los hijos se van y, ya vámonos, ¿no? O sea, ahora sí ya. Pero eso va también en detrimento de tu estima, o sea, como el estar sosteniendo un anhelo, como una expectativa, ¿no? Está cañón porque sí no se siente tan feo, pero también cuando dos personas se quieren o cuando hay amor se nota, pero cuando no se quieren se nota más, ¿no? Y entonces estar resistiendo como la indiferencia de tu pareja, como esto que nos alejamos, ¿no? Que ya no nos interesamos el uno con el otro, solo estamos ahí como roomies, híjole, eso va también afectando tu autoestima, ¿no? Entonces, sí no se siente tan feo, sí sigues manteniendo esta imagen de familia feliz frente a los demás, pero sí por dentro es como, no, o sea, en realidad sí se siente feo, sí, nada más. Sí.
sí es como aferrarte como a esa idea, ¿no? De a lo que fuimos, no a lo que estamos siendo. Porque pudiéramos ser una versión distinta, ¿no? Donde tú y yo nunca vamos a dejar de ser familia porque tenemos hijos en común o así, pero si asumiéramos esa parte, ¿no? Pero da miedo, o sea, volvemos a lo mismo, como da miedo a esto conocido, a esto que hemos construido, y eso lo he escuchado como más como en hombres a lo mejor, ¿no? Que como el construir, como eso que han construido, aunque ya no esté funcionando, pero volver a construir creo que da mucho miedo, ¿no? O ya nunca va a volver a ser igual, y pues sí, ya nunca va a volver a ser igual, pero ahí es donde empieza como un camino de descubrir cuáles son estas nuevas formas de poder estar, y a lo mejor es mejor que antes, ¿no? O diferente, o simplemente diferente, una forma de estar y de disfrutar la vida, una pareja, los hijos, a la mamá de tus hijos, de forma distinta, ¿no? Entonces, no sé, te limitas a vivir lo novedoso, ¿no? A descubrir lo novedoso, a construir lo novedoso, por estar pendiendo como de ese hilo de lo que fuimos. Sí, y está cañón porque, bueno, ahora lo hablamos como de grandes cambios, pero en realidad aplica para todo, ¿no? Como la vida es movimiento y la vida es cambio, ¿no? Y lo que ayer funcionó hoy puede no funcionar. Y entonces yo como que el secreto para ser más feliz es ir leyendo la vida día a día, ¿no? Como este día cómo le hacemos, este día que toca, este día cómo respondemos, ¿no? O sea, no sé, justo por eso te decía, creo que la maternidad es como un ejemplo de eso, porque la manera en la que ayer corregí a mi hijo, hoy ya no, porque ya pasó otra etapa, porque ya no sé qué, porque no. Y si yo quiero seguirlo haciendo, o sea, si lo quiero seguir tratando como cuando era bebé, sí, no corresponde, ¿no? O si al adolescente lo quiero tratar como niño, o si al adulto lo quiero tratar como adolescente. O si tu esposo lo quieres tratar como hijo. Ajá, no, o sea, son cosas que, y claro que lo dice, ay, obvio no, ajá, obvio no, pero en el día a día de verdad tienes esta apertura a cada día ir viendo cómo va la vida, qué se ha movido, qué toca, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué necesito, no? Porque también, o sea, es ver la realidad y verte a ti, ¿no? Sí, como exacto. este ejercicio de, ok, ¿qué toca? Porque sí, la realidad va mandando en el sentido de que hay cosas que hay que ir respondiendo. ¿Qué quiero también elegir yo de eso que se me va presentando? ¿Cómo estoy yo al respecto de esta situación? ¿Cómo hoy lo puedo encarar, no? Pienso también como esos constructos que van siendo muy rígidos, ¿no? De, yo soy una persona alegre, ¿no? Y todo siempre con una sonrisa en la cara. ¿Todo? ¿Siempre? O sea, como hay veces que es que no toca una sonrisa en la cara y está bien, ¿no? Pero entonces yo no eres una persona alegre, hoy no. Y para mí está bien, y para ti no, pues llévale, pero es que hoy no. Y está bien, ¿no? Sí. Sí, incluso como a veces en nuestros dichos, ¿no? Que a lo mejor en un momento dijimos o pensamos algo y es como, no, pues ahora ya lo dije, casi que me tengo que morir en la raya, ¿no? Entonces como es tener la suficiente flexibilidad para decir, sí, en ese momento lo pensé así, ¿no? Pero hoy las cosas han cambiado, hoy lo veo diferente, o hoy reconozco que me equivoqué, ¿no? Entonces, sí hacer como este ajuste de, en ese momento estaba enojado, enojada, o en ese momento estaba muy complaciente también, ¿no? O en ese momento sí, y fue genuina mi entrega, fue genuina. Y también es genuino, ¿no? O sea, como permitirte esa flexibilidad, esa autenticidad. Sí, a veces es dependiendo, o sea, estamos hablando como de generalidades y tocando como ciertos puntos, pero a veces sí hay cosas muy difíciles de asimilar, de cambios que son inesperados, ¿no? Como lo que te contaba hace ratito de cuando alguien recibe un diagnóstico de enfermedad, es como, existen miles de formas de responder ante eso, de afrontar eso, ¿no? Hay personas que les dan un diagnóstico de cáncer, vamos a ponerlo así, y que es como igual a muerte, ¿no? O sea, es como si ya, y entonces ¿cómo a partir de eso empiezan a surgir un montón de situaciones, ¿no? Y hay gente que recibe el mismo diagnóstico y dice, órale, vamos para adelante, no sé qué, y entonces, o sea,
y también no sabes cómo va a responder tu cuerpo. O sea, esas son cosas muy inciertas. Yo te decía el caso de la persona que recibe un diagnóstico, de este caso que supe, ¿no? De diabetes, ¿no? Y entonces lo que hace el doctor es, a ver, hay que modificar dieta, ¿no? Hay que tratar de disminuir para tener esta enfermedad controlada y así, ¿no? Entonces, el paciente junto con la familia no hacen ni madres, o sea, no hacen ningún ajuste. Entonces siguen conservando la misma forma de alimentación, Coca-Cola, galletas, no sé qué. Entonces, por azares de la vida y de la misma enfermedad, se le infecta una uña, ¿no? Entonces, tienen que ir como no modifican y como no hay ningún ajuste ante un nuevo cambio que llegó a tu vida, ¿no? Entonces se empieza a infectar y entonces es de estar curando heridas cada semana, ¿no? Entonces no hay forma, o sea, no hay forma de que eso cure, entonces le tienen que cortar la pierna. Y entonces, bueno, no vuelven a haber ajustes, o sea, es como, no hay que cocinarle lo que quiera el hermano, ¿no? Entonces le cocinamos el pozole, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y entonces eso va a ir, ¿sabes? Como cada vez en detrimento, ¿no? Por una creencia de que en algún momento nos vamos a morir, o no sé, como su sistema de creencias, ¿no? Pero digo, qué difícil, ¿no? Porque no estás haciendo algo que, no sé, que te beneficie, que te ayude a que sea más llevadero este diagnóstico, que no sea tan doloroso para ti, que no sea doloroso para las personas que te están ayudando y todo. Creo que a mí eso de pronto me cuesta un poco de trabajo creerlo, igual y por mi sistema de creencias donde es muy importante la salud, el autocuidado y así, como que de pronto es como, ay, qué injusto, ¿no? Que sí te dijeron, o sea, sí te dijeron que tenías que hacer cambios y que tú mismo lo estés haciendo, ¿no? Pero yo sé que cada circunstancia es distinta, pero a eso me refiero, ¿no? De pronto cuando llega algo a nuestra vida que no es esperado, sí hay que hacer ajustes, ¿no? O sea, no podemos seguir neceando en tener el mismo estilo de vida, a menos que ya quieras morir, ¿no? No sé. Sí, no, sí, no sé, eso como que a mí sí me mueve, ¿no? Yo creo que por mi mismo sistema de creencias, ¿no? Que creo que justo ahí vemos, o sea, frente a cualquier cambio, lo natural es que sintamos miedo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que por tener apertura a la experiencia y ser flexible, Sí. ya no van a dar miedo los cambios. Los cambios tienen que dar miedo porque el miedo te ayuda a dar la respuesta adecuada, porque hay que sentir el miedo te dice, oye, claro, el miedo te dice, o sea, el miedo te avisa, oye, aquí hay algo diferente, hay que hacerle diferente. O sea, tu mismo miedo es funcional en sí, per se, como emoción, ¿no? ¿Qué sucede? Que nos salimos del presente, porque, o sea, ahí el tema es, ok, está este diagnóstico, lo que hoy toca es hacer esta dieta. Hasta ahí, ok, me da miedo, hay incertidumbre, genuinamente no sé qué va a pasar, pero bueno, al final también cualquiera puede morir mañana y tampoco sabemos, ¿no? Sí. Pero lo que hoy toca entonces es cambiar mi dieta, ¿no? Pero si nos vamos como, bueno, pues igual me voy a morir, yo no voy a cambiar nada en mi vida y que a ver lo que pase, ya le amputaron 2 piernas, ¿no? O otro extremo también como sería como de no, entonces para no morirme y entonces hacer 80,000 cosas que tampoco eran necesarias. Que dejes de disfrutar la vida. Ya vida. no voy a salir, ya nadie me vea, ya. Que es solo lechuga. Tienes que comer más lechuga. Por solo decirlo, porque seguro es más complicado, pero no. Ajá. Pero entonces si respondiéramos desde el miedo genuino, sin meterle como exceso de futuro o exceso de pasado o estas creencias o lo que debería ser, sería más llevadero también este cambio. Mismo cambio que va a traer miedo, que va a traer incertidumbre, pero al que sí puedo responder. El tema es que cuando me voy como o a lo que va a pasar, o a lo que debe ser, o a lo que fue, como, o sea, lo que haga no va a funcionar porque lo que fue ya fue y lo que va a ser en realidad no sé si va a ser. Entonces, como que estoy haciendo esfuerzos para nada, ¿no? Sí, estar como tratando de conservar cómo era mi vida antes, o sea, así como, así nos funcionaba y así vamos a seguir siendo, ¿no? Y digo, bueno, hay personas o hay sistemas familiares que, pues no sé, que a lo mejor lo hacen, ¿no?
o que realmente piensan que no generando ningún cambio, o por qué vamos a generar un cambio, por qué vamos a dejar de comer lo que tanto nos gusta, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, sí, o sea, cualquier elección va a tener como una consecuencia, ¿no? Entonces de ahí es como esta elección de si no haces ajustes de acuerdo a una situación nueva, pues también algo habrá ahí, ¿no? O sea, no sé, este tema de las enfermedades creo que es más complejo y más difícil, pero sí, no podemos estar como pensando también como en el futuro, y tampoco podemos estar queriendo que seamos los mismos, porque incluso, hablando de ajuste creativo, mientras nos vamos haciendo adultos, hablando de una edad biológica, tenemos que hacer ajustes. Sí. Ya no podemos hacer lo mismo que antes, ya no te puedes desvelar porque ya te pega, ¿no? Con las horas incluso voy pensando, no vamos a dar aquí nuestros mejores tips para sobrevivir las desvelas, pero ok, antes podía desvelarme y pararme al día siguiente como si nada. Sí. Hoy necesito, nombre lo que sea, una proteína, antes de salir tal cosita, o sea, igual puedo salir, igual puedo divertirme, pero también le doy a mi cuerpo los apoyos que hoy necesita porque los necesita por naturaleza biológica, ¿no? Entonces, creo que eso es justo esta flexibilidad de ir dando respuesta. Tampoco es que todos los cambios que tienes 40, no, sí, ve viendo tú qué necesitas, porque además cada cuerpo es diferente, o sea, por eso ¿cómo te vas sintiendo, no? Como que creo que esa respuesta es mucho, o sea, como que lo que tenemos que trabajar para responder al cambio es autoconocimiento y capacidad de ver la realidad, ¿no? Sin prejuicios, sin expectativas, sin aferrarte, ver la realidad, ¿no? Y entonces, aceptar la realidad y ver desde quién soy en ese proceso de autoconocimiento, cómo respondo a eso que hay, ¿no? ¿Qué tips darías, Nancy, como para que vayamos cerrando, para navegar pues los grandes cambios que se nos van enfrentando en la vida? Creo que primero como no ser tan rudo con uno mismo, pero sí teniendo conciencia, ¿no? Como este preguntarnos a uno mismo como, ¿esto que estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo? ¿No? Desde mi necesidad de que así deben de ser las cosas, o realmente estoy viendo lo que mi situación está requiriendo, ¿no? Entonces creo que hacerse esa pregunta, ¿desde dónde estoy actuando? ¿No? Desde lo que yo creo, pienso, me funcionó antes, o desde lo que ¿qué necesito en este momento? ¿No? Como esas dos preguntas, ¿desde dónde? Y ¿qué necesito aquí y ahora? Bajo estas circunstancias, bajo este contexto, con la persona que soy ahora, ¿no? A lo mejor es lo que yo diría. Sí, yo justo tengo 3 preguntas para cerrar, que se parecen mucho a la tuya, ¿no? Es, ¿qué patrones estoy repitiendo frente a esta situación, frente a este cambio? ¿No? Sí, el primer paso es hacer este toma de conciencia, ¿no? Entonces, como si un cambio te está generando mucho sufrimiento, probablemente te estás resistiendo al ajuste, a hacer algo diferente. Entonces podrías preguntarte, ¿qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué partes de mí se están resistiendo y por qué? Entonces, ¿es esto porque esto no lo quiero perder o me da mucho miedo, ¿no? Entonces, poder verlo, tomar conciencia, ya hace un paso enorme, ¿no? Y qué nuevas formas de ser quiero experimentar. O sea, esta parte de mí se está resistiendo y al mismo tiempo hay esta nueva parte que ya está presente, que ya está desarrollando, que quiero experimentar pero me da miedo. Entonces también como reconocerla, tomar conciencia, y creo que tomando conciencia, o sea, si pudiera hacer este ejercicio de nombrar esto en un proceso de autoconocimiento, poco solito va a empezar a suceder el ajuste. O sea, porque el nombrarlo, tomar conciencia, ya es una invitación a hacerlo diferente, ¿no? Exacto. Entonces, sí, creo que el tema justo de la resistencia es uno de los factores o de los elementos del no pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces me resisto, justo creo que eso es bien valioso, ¿no? ¿De qué me resisto? ¿No? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué no quiero perder? ¿O a qué me aferro? ¿No? Entonces creo que las resistencias es uno de los principales factores por los que a veces no hacemos ajustes. Y bueno, invitar también a que si el cambio es muy grande, no tienes que poder solo, ¿no? O sea, tienes
de entrada ver quién es tu red de apoyo, de tu círculo cercano, y también como recargarte ahí, dejarte acompañar ahí. Y si vieras que lo necesitas, también acudir a un proceso terapéutico, ¿no? O sea, como estar con alguien que te ayude, porque cualquier enfoque terapéutico que te ayude a encontrar tus propios recursos, porque al final eso es lo que va a pasar en cualquier enfoque, ¿no? Que encuentres tus propios recursos para dar respuesta a lo que te está presentando en tu vida y disfrutar tu vida, porque al final es eso, que seas feliz, que disfrutes. Y que no tiene que ser rápido, también cada quien tiene un momento, un tiempo, un ritmo, y que si este ajuste implica a un otro, por ejemplo en el rol de mamá y de papá, o sea, nos podemos acompañar en estamos sintiendo miedo, no estoy pudiendo, está haciendo demasiado. Creo que es dependiendo como del gran ajuste, a veces también se puede hacer con un otro, ¿no? Aparte de si vemos que algo que viene desde muy atrás y que no sabemos cómo, creo que ahí sí sería válido como iniciar un proceso terapéutico con el terapeuta de su confianza, ¿no? Que estamos aquí, Ana y yo también. Pues, ¿cuáles son tus redes? A mí me encuentran como @terapia.anasam y al podcast como @saudade.podcast. Yo estoy como en Instagram como sic.nancy.cortés. Y hablando de ajustes, apenas retomé mi cuenta de TikTok, que en algún tiempo hice cosas, pero uno va cambiando, entonces de acuerdo a eso, ahora estoy haciendo como videos de reflexión del amor y entre otras reflexiones. Entonces ahí de pronto también estoy, creo que como Nancy-Cortés, pero no estoy segura. Para la próxima lo pongo. Sí. Pues esperamos que lo disfruten. Escríbanos qué más les gustaría escuchar, de qué otro tema les gustaría hablar. Y bueno, y no sé si en algún episodio podemos hacer como a lo mejor una ronda de preguntas y respuestas de algo que les interese como preguntar y que lo habláramos como de forma general. También, o sí, díganos como qué temas les gustaría que abordáramos. Muy bien, pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.